Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo va a hablar sobre el movimiento de tierras en presas y represas. Los integrantes somos Luis Aragonés, Jorge Chinga, Ángel Guaita, Elvis Paco Taipe, Leonardo Vargas y el que les habla, Aaron Álvarez. Ante todo, lo primero que debemos hacer es definir qué significa movimiento de tierra. Movimiento de tierra comprende el grupo o conjunto de actividades que se realizan en los terrenos naturales a fin de producir las modificaciones necesarias para llegar al diseño de la subrasante. Es decir, son todos los trabajos que deben realizarse, sea de forma manual o de forma mecánica, en el terreno para poder realizar cualquier tipo de obra. Para obras de gran envergadura o de gran escala, como es el caso del diseño y construcción de una presa o represa, es necesario el uso de maquinaria pesada, como podemos observar en esta diapositiva. No obstante, hay que tener el conocimiento que para obras de menor envergadura se hace uso de herramientas las cuales son fáciles de transportar y son fáciles de usar. Antes de cualquier tipo de proceso constructivo, tenemos que tomar en cuenta, ya que es de suma importancia, el dimensionamiento de acceso de los elementos, ya que la maquinaria va a tener que entrar a donde está la obra. Asimismo, para el movimiento de tierras es necesario que los profesionales y técnicos con conocimiento acerca de este proceso estén presentes, ya que este es un proceso fundamental, el cual definirá si es que la obra ha tenido éxito o no. El presente informe se expondrá los elementos de seguridad e higiene. Además, se presentará de forma detallada las herramientas y maquinarias necesarias para realizar este tipo de actividad. Seguidamente, se detallarán los materiales a utilizar, explicando sus funciones y la utilidad que tienen en la obra. Por último, se argumentarán las conclusiones, recomendaciones y se explicarán los aportes y críticas que hay en este desarrollo constructivo. Ahora les hablaré un poco de las presas. He investigado acerca del tipo de presas. Se dividen en dos, que son las presas de fábrica y las presas de materiales sueltos. Las presas de fábrica, como podemos ver en la diapositiva, se dividen en tres: las presas de gravedad, presa de arco bóveda y presa contrafuerte. La característica principal de las presas de fábrica es que todas estas son construidas con hormigón. En cambio, las presas de materiales sueltos son construidas con cualquier tipo de material. Y como podemos observar, estas tienen una sección trapezoidal. Son menos esbeltas que las presas de fábrica y el tipo de material se coloca en donde mejor ejerce su función. Todo esto para evitar posibles daños colaterales. Equipos de protección personal o EPPs en una obra de movimiento de tierras para una represa o una presa. Según la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue aprobada en el 2011, todo empleador eh, tiene la obligación de dar a su empleado un ambiente que le garantice un estado de vida saludable física, mental y socialmente de forma continua. Esto quiere decir que el empleador está obligado a dar a sus trabajadores básicamente los EPPs y otros
y otras herramientas que le ayuden en el trabajo. Y para las obras de ingeniería civil, como las presas o represas, no son la excepción, ya que en todas estas obras están contempladas las EPPs y son de manera obligatoria. La seguridad e higiene en la obra las políticas de seguridad e higiene buscan prevenir daños al personal trabajador en una obra y con ello se busca prevenir y afrontar de la mejor manera un accidente o cualquier otro hecho que ocurre durante el trabajo en la obra. Para ello, una de las formas más efectivas de de realizar esto son las capacitaciones, en la cual es un orador en una charla explica a los trabajadores cómo prevenir los daños de toda índole en la obra. Y también sirven y son muy importantes porque en estas charlas se enseña a cómo usar correctamente las EPPs, ya que si es que estas no son utilizadas de una manera eficaz, pueden llegar a ser perjudiciales. También las políticas de seguridad e higiene tienen que ver con, con, con hacer el ambiente de trabajo un ambiente adecuado y para que ese ambiente no se deteriore con el tiempo con tales como baños adecuados, lugares de acopio de basura o ambientes saludables para consumir alimentos, entre otras cosas. Los implementos de seguridad son varios y como pueden ser los cascos de seguridad, que son de tipo A, B o C, los cuales son similares, solo se diferencian en la cantidad de voltaje que pueden soportar. Y también varían en color de acuerdo a los diferentes tipos de obreros que están en la obra. Los protectores auditivos sirven también en este tipo de obras, son muy importantes, ya que constantemente se está expuesto a maquinarias o equipos que hacen mucho ruido y pueden dañar los oídos. El protector de vías respiratorias también es muy importante, ya que constantemente cuando se hace el movimiento de tierras se está en constante contacto con el polvo, la cual puede ser muy perjudicial si es que se aspira en muchas cantidades. Los guantes tienen que ser resistentes a la perforación y a la abrasión, ya que en este tipo de trabajos esos aspectos están muy presentes. Las botas de seguridad tienen que tener punta de acero y tienen que tener una planta muy gruesa, ya que en las obras tal vez podemos pisar un clavo u otro tipo de material punzocortante. Y por último, los uniformes que varían en colores también, ¿no? Y tienen que tener un poco de fosforescente para que cuando no haya poca luz se note. Y estos también tienen que ser también resistentes a algunos tipos de trabajo. Por ejemplo, si es que se trabaja con el agua, tiene que ser resistente al agua o al fuego o en otro tipo de casos. Y por último, las recomendaciones. La primera recomendación creo que es la más importante de todas, ya que tiene que ver con que todos los implementos de seguridad o EPPs tienen que tener el debido certificado de calidad, y es que con ello nos aseguramos de que este implemento de seguridad funcione correctamente y cumpla bien su función. También es importante cambiar los EPPs cuando se detecte que están desgastados o empiecen a mostrar imperfecciones, ya que con el tiempo las EPPs se pueden gastar y es necesario que los cambiemos para no sufrir, para que funcionen adecuadamente y protejan bien al obrero. También utilizar adecuadamente los equipos de protección personal para que no haya exabruptos en el trabajo diario. Y esto tiene que ver también con las charlas que hablamos anteriormente, en la cual un obrero tiene que utilizar bien los equipos de protección, porque de nada sirve de que tengas un casco y lo utilices mal. Y así pasa con todas las EPPs. Tipos de maquinaria empleadas. Para una construcción de gran envergadura, como lo es una presa, se debe disponer de múltiples tipos de maquinaria pesada para el movimiento de tierras. Bulldozer. Es una maquinaria con gran capacidad de empuje, que puede tener orugas o neumáticos. Con las hojas frontales, mueve grandes cantidades de material hacia adelante o hacia los laterales, dependiendo de la posición de las hojas. Es utilizado principalmente para la nivelación del terreno, excavación de capas poco profundas y desmonte de la capa superficial del suelo.
Pala excavadora. Es una máquina utilizada para el movimiento de tierras por su gran alcance y capacidad de levantamiento pesado. Normalmente está equipada con orugas, pero puede tener neumáticos. Tiene un alcance de 6 a 7 metros y dependiendo de la cuchara con la que esté equipada, puede transportar entre 1 a 2.5 metros cúbicos de material. Cargador frontal. Es una máquina que, como su nombre lo indica, cuenta con una pala frontal o cucharón que le permite realizar grandes movimientos de tierra. Este tiene una capacidad máxima de 3 metros cúbicos. Normalmente está ocupado con neumáticos, pero también hay modelos que poseen orugas. Camión, tolva o volquete. Es un equipo utilizado para transportar gran cantidad de material excavado fuera de la obra. Existen diferentes modelos para adecuarse a las circunstancias requeridas. El modelo más común es de vertido trasero. Su caja abierta tiene una capacidad máxima que alcanza los 20 metros cúbicos. Tralla. Es una maquinaria que se caracteriza por su gran versatilidad, puesto que puede cargar, transportar y descargar material de la obra independientemente. Esta tiene una capacidad de 8 metros cúbicos y la mototralla de 17 metros cúbicos. Rodillo liso. Es una maquinaria necesaria para compactar el terreno sobre el que se construirán los espaldones y filtros de la presa. El peso de la maquinaria equipada con un rodillo giratorio alcanzan las 12 toneladas que ejerce sobre el suelo para así compactarlo y aumentar la fricción entre las partículas. Motoniveladora. Es una máquina cuya función está orientada a la nivelación de terrenos. Cuenta con una hoja metálica en la parte inferior que puede alcanzar los 3.7 metros de longitud. También se le puede añadir un escarificador en la parte posterior, como se observa en la imagen. La dragalina con almeja. La dragalina con almeja es una maquinaria de gran envergadura que realiza grandes movimientos de tierra. Es capaz de extraer material bajo el agua y rotar sobre su propio eje debido a su gran longitud. Su brazo móvil está equipado con una pala cargadora en forma de almeja que puede alcanzar los 100 metros cúbicos de volumen. La cinta o correa transportadora. Esta es una opción viable para transportar grandes cantidades de material a largas distancias dentro de la obra misma. Normalmente constan de lonas de algodón o nylon con caucho vulcanizado. El espesor de su cinta varía de acuerdo con el tipo de material que se quiere transportar. Este puede transportar hasta 150 metros cúbicos por hora. Y por último tenemos el encofrado deslizante. Esta es una maquinaria de gran utilidad para la construcción de las pantallas de hormigón de la presa. Este es montado sobre unos rieles y se desplaza a través de estos a medida que realiza el hormigonado, sistemáticamente depositando la mezcla de forma consistente y constante. Con este se pueden abarcar grandes longitudes de hasta 15 metros de ancho. Materiales usados en el movimiento de tierras en presas y represas. Los explosivos. Este material es usado para la excavación del terreno en caso de que el suelo exceda los 50 centímetros. Además, tanto su dureza como textura sean tales que no puede excavarse por métodos diferentes de voladuras o por el trabajo manual por medio de facturas y cuñas. El uso de este material es una operación sumamente peligrosa y de alto riesgo, por lo cual debe ser confiada a personal autorizado y sumamente capacitado. Normalmente este material está prohibido en el movimiento de tierras dentro de las ciudades. Pero como se trata de una presa o una represa, estar fuera de un poblado está totalmente permitido el uso de este material. Como pueden ver aquí,
Se ha usado dinamitas, se ha usado explosivos para poder hacer la excavación en roca, que es normalmente el suelo en el que se suele usar este tipo de material. Cemento expansivo. Bueno, el cemento expansivo es un material sumamente innovador, que al igual que los explosivos sirve para la excavación de terrenos cuando el suelo sea de roca o de una textura que no puede ser excavada por métodos convencionales. El cemento expansivo permite el traqueo y la demolición sin el empleo de explosivos, como mencioné anteriormente. Pero una de sus más grandes ventajas es la ausencia de las alteraciones en el medio ambiente. Este cemento en por sí genera una presión mayor a los 7.000 toneladas por metro cuadrado sobre la roca. Como pueden ver aquí en la imagen se puede ver, se puede ha aplicado cemento expansivo en esta roca viendo su efectividad claramente, siendo una alternativa sumamente recomendada en caso de que no se requiera o no se necesite el uso de explosivos. El relleno fluido. Bueno, el relleno fluido es un material de baja resistencia controlada, considerado un cementante que puede usarse en trabajos de nivelación de terreno. Normalmente contempla el uso de bajo contenido de cemento. El relleno fluido está fabricado en planta de premezclado con una elevada fluidez. Se vierte en zanjas sin necesidad de compactación, ni capas de control, ni a control de altura de capas. No es considerado un concreto de baja resistencia como tal, ni mucho menos un suelo cemento, sino un material para relleno, como fue mencionado anteriormente. Aquí se puede ver un ayudante nivelando ya el relleno fluido que fue vertido debido a una excavación. Al igual que el relleno fluido, tenemos los materiales para relleno y compactación. En sí, el relleno y compactación es un proceso sumamente importante, no solo en el movimiento de tierras, sino a nivel de toda la obra. Bueno, este proceso también depende de qué tipo de suelo se va a trabajar, con qué tipo de suelo se va a trabajar para hacer la edificación o la presa, la represa, entre muchos otros factores, ya que de este mismo se puede usar material para la misma obra o se usará material de préstamo. En sí, bueno, este siguiente, bueno, relleno con material propio. El relleno con material propio. Normalmente se utiliza material que proviene de las excavaciones del mismo terreno de la obra. Este mismo debe cumplir una resistencia adecuada. Debe ser estable con una gran capacidad a la compactación, además de no tener que presentar ningún contaminante que afecte a la estructura, ya que los suelos al presentar contaminantes, presentar químicos, pueden dañar los cimientos de nuestras estructuras, de nuestras edificaciones, de nuestras presas, de nuestras represas como tal. En caso de que el material puesto en obra no cumpla con las condiciones adecuadas, en sí el relleno se utilizará materiales traídos de fuera de obra. Estos deben estar en una ubicación muy cercana a la obra y debe estar formado por materiales limpios, fuera de contaminantes, con una granulometría uniforme que permita alcanzar un nivel adecuado de humedad para poder así tener un buen proceso de compactación. Como aquí pueden ver en la imagen, se ha traído material fuera de la obra para poder así tener un relleno que no dañe la estructura. Y finalmente hablamos del agua. El agua como tal es considerado como una materia prima para el proceso de construcción, ya sea para la preparación de concreto, mortero u otros procesos, pero a nivel general es un material sumamente importante. Pero en el proceso de movimiento de tierras, el agua normalmente es usada mediante un camión cisterna para humedecer el suelo después del proceso de extensión de material en la zona. Bueno, muchas gracias. Proceso constructivo de movimiento de tierras de presas y represas. Excavación. La excavación se puede realizar a través de explosivos o por ripado con bulldozer. Influye la fricción, cohesión, dureza y peso del suelo. La dureza tiene que ver, ya que la dureza es la resistencia a la penetración. Para realizar este proceso es necesario la pala excavadora, la dragalina y la trailla.
entre otros. Carga de material. La carga de material depende de las propiedades del suelo y del lugar. La tracción de las máquinas que se usan dependen del suelo y cómo éste soporta el movimiento de estas. Se debe resaltar la magnitud de rozamiento entre la máquina y la superficie. La máquina por el lado de sus llantas y bandas, y la superficie se refiere al suelo. Para este proceso se usan máquinas excavadoras. Acarreo de material. Es el transporte del material del lugar de extracción hasta el lugar donde se va a hacer uso. Para el proceso se utiliza un camión tolva. Descarga y extendido de material. El material es descargado en la zona de uso y el extendido es la nivelación de capas para su disposición a la compactación. Para realizar este proceso es necesario la moto niveladora. Compactación. La compactación es el aprisionamiento del suelo a través de la aplicación de cargas repetidas o constantes. Este proceso sirve para reducir la permeabilidad, deformabilidad y la susceptibilidad de los suelos a la erosión por el agua. Además, el proceso mejora la estabilidad y las propiedades mecánicas. Y para realizar este proceso se utilizan maquinarias rodantes, como la maquinaria de rodillo liso. Algunos ejemplos de proyectos hechos en nuestro país son los siguientes. El primer lugar es la presa de Relave de Antamina. La presa de Relave de Antamina está ubicado a 55 kilómetros al este de Huaraz, en la región de Ancash. Su propósito es almacenar relaves procesados en la mina que se encuentren cerca a la antamina. La represa de Fraile. La represa de Fraile está ubicada a 78 kilómetros en la ciudad de Arequipa. Tiene un almacenamiento de 200 millones metros cúbicos, la cual también está compuesto por una presa de concreto, tipo bóveda de doble curvatura. La represa Condorama está situada entre Arequipa y Cusco, con un volumen de 285 millones de metros cúbicos, la cual tiene un volumen útil de 259 millones, ¿no?, metros cúbicos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, es recomendable que cuando se surjan nuevas ideas en una construcción, ya sea en el proyecto o en la partida de que es movimiento de tierra, se tengan reuniones con líderes involucrados y así aporten sus opiniones y las mejoras sean aún más sustanciales. Cada equipo es de uso personal y debe ser de buena calidad y cumplir con el certificado del Ministerio de Trabajo. La mayoría de las maquinarias que se usan en las partidas de movimiento de tierra tienen diferentes características en su diseño y su función. Otro punto importante es recomendable disminuir el tiempo en la excavación, ya que para presas y represas son excavaciones grandes. Por ello debemos mejorar el rendimiento de las maquinarias. Para eso, tendría que aumentar la capacidad de volquetes o alquilar más maquinarias excavadoras, dependiendo del análisis del costo y presupuesto. Aportes y críticas. Todo ingeniero y obrero debe de usar los equipos de protección personal, caso contrario estaría expuesto a cualquier tipo de accidente. El operario a cargo de manejar maquinaria pesada o liviana tiene que ser certificado y tener mucha experiencia para evitar errores en la obra. Considerar la distancia de seguridad establecida en la excavación, ya que se puede generar cualquier tipo de accidente. Antes de realizar cualquier tipo de excavación, ubicar las instalaciones subterráneas, ya sean sanitarias eléctricas, para evitar algún tipo de problemas o accidentes también, ¿no? Como vamos a trabajar, como se trabaja en lo que es represas y presas en la excavación, sabemos que ese tipo de trabajo o proyecto no es de un día o de 2 días, son de meses. Entonces, tenemos que estar pendiente con el mantenimiento de las maquinarias, porque son las herramientas esenciales para lo que es movimiento de tierra. Y bueno, tenemos que estar pendiente con el mantenimiento y así poder evitar retrasos o pérdida de tiempo, ¿no?, para poder terminar nuestro proyecto.
Bueno, y por último, la bibliografía. Hemos trabajado con muchas tesis elaboradas por diferentes autores. También con la ayuda de la página de la Universidad de la UNI. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.